calle, me enseñó las fotos en su celular donde mi propio hijo planeaba arruinarme. Mi nombre es Eduardo Mendoza, tengo 68 años y dediqué mi vida entera a construir un imperio para él. Pero lo que mi hijo no sabía es que yo tenía recursos guardados desde hace 30 años que cambiarían todo para siempre. Esa mañana de martes caminaba por las calles del centro de Guadalajara como cada día desde mi jubilación. El sol pegaba fuerte en el pavimento y el bullicio de los vendedores ambulantes llenaba el aire. Pensaba en mi hijo Rodrigo, en cómo había crecido el negocio que iniciamos juntos hace una década. Todo parecía perfecto en mi mundo. Fue entonces cuando un hombre de mediana edad se me acercó. Vestía camisa blanca y pantalón de mezclilla, nada que llamara la atención. Sus ojos, sin embargo, mostraban una urgencia que me hizo detenerme. «Señor Mendoza», dijo, «necesita ver esto ahora mismo». Su voz temblaba ligeramente como si cargara un peso enorme en sus palabras. Sin más preámbulos, sacó su teléfono celular. La pantalla se iluminó mostrando fotografías que helaron mi sangre. Eran imágenes de mi hijo en una oficina que no reconocí, conversando con personas que tampoco conocía. Sus gestos eran calculados, fríos, completamente diferentes al Rodrigo cariñoso que conocía. El extraño deslizó el dedo por la pantalla, revelando más evidencia. «Su hijo planea quitarle todo lo que tiene», murmuró el desconocido. «He estado documentando sus movimientos durante semanas. Mire estas conversaciones». Tocó un audio en el teléfono. La voz de Rodrigo era inconfundible. «El viejo ya está senil. Será fácil hacerlo firmar los papeles». Las palabras cayeron sobre mí como martillazos, destruyendo la imagen que tenía de mi único hijo. Mi mundo se tambaleó en ese momento. 68 años de vida se resumían en esas crueles palabras que acababa de escuchar. El hombre continuó mostrándome evidencia, fotografías de documentos legales, grabaciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto donde mi hijo discutía los detalles de su plan. Todo estaba meticulosamente documentado, como si fuera una investigación policial. «¿Por qué me está mostrando esto?», logré preguntar con voz quebrada. El extraño guardó su teléfono y me miró directamente a los ojos. «Porque usted me ayudó hace muchos años, señor Mendoza. Cuando mi padre perdió su trabajo en su fábrica, usted le dio otra oportunidad. Mi familia nunca olvidó esa generosidad». Sus palabras me transportaron décadas atrás. Recordé entonces a un hombre desesperado que llegó a mi pequeña fábrica de muebles. Su esposa estaba embarazada, había perdido su empleo anterior por recortes de personal. Le di trabajo como carpintero, a pesar de que apenas tenía recursos para pagar más empleados. Ese acto de bondad, que para mí fue natural, había marcado la vida de una familia entera. «Soy Miguel Herrera», continuó el hombre, «el hijo de Joaquín Herrera, a quien usted contrató en 1978. Mi padre me enseñó a reconocer a las personas de corazón noble. Por eso, cuando descubrí lo que su hijo planea hacer, supe que tenía que advertirle». La gratitud en sus ojos era genuina, pero también había tristeza por ser portador de tan terrible noticia. Caminamos hasta una banca cercana en la plaza principal. Mis piernas temblaban, no solo por la edad, sino por el impacto emocional de la revelación. Miguel se sentó a mi lado y comenzó a explicarme los detalles del plan de Rodrigo. Había contratado abogados especializados en declarar personas incapaces mentalmente. El siguiente paso sería hacerme firmar documentos que le transferirían todo mi patrimonio. La ironía era cruel. Rodrigo creía que yo era un anciano ingenuo, fácil de manipular. No sabía que durante décadas había estado preparándome para proteger lo que construimos juntos. Tampoco conocía la extensión real de mi patrimonio, cuidadosamente diversificado en inversiones que él nunca sospechó. Mi aparente simplicidad era mi mejor escudo contra quienes quisieran aprovecharse de mí.
Miguel me entregó una tarjeta con su número telefónico. Tengo copias de toda la evidencia, dijo. Si necesita testificar ante las autoridades, estaré disponible. Su lealtad hacia mi familia, o al menos hacia el recuerdo de mi bondad pasada, contrastaba dolorosamente con la traición de mi propia sangre. Era un recordatorio de que la familia verdadera a veces se encuentra fuera de los lazos consanguíneos. Regresé a casa con el corazón destrozado, pero la mente clara. Era momento de recordar mi historia, de entender cómo había llegado a este punto. Eduardo Mendoza no siempre fue un hombre de recursos. Nací en un barrio humilde de Guadalajara, hijo de un mecánico y una costurera. Mis padres trabajaban 18 horas diarias para darnos educación a mis hermanos y a mí. Mi infancia transcurrió entre el taller de mi padre y la máquina de coser de mi madre. Aprendí el valor del trabajo duro, viendo sus manos callosas, sus espaldas encorvadas por años de esfuerzo. No teníamos lujos, pero tampoco nos faltaba comida en la mesa. Mis padres se sacrificaron para que pudiéramos estudiar, vendiendo incluso las joyas de bodas de mi madre para pagar nuestros uniformes escolares. A los 14 años, comencé a trabajar después de clases. Vendía periódicos en la esquina principal, cargaba bultos en el mercado central, hacía cualquier trabajo honesto que me diera unos pesos. Cada centavo que ganaba lo entregaba a mis padres, quienes lo guardaban religiosamente para nuestros estudios. La educación era su obsesión, su manera de garantizar que tuviéramos mejores oportunidades que ellos. Terminé la secundaria trabajando de madrugada en una panadería. Mientras mis compañeros dormían, yo amasaba pan desde las 4 de la mañana hasta las 7, cuando tenía que correr a la escuela. Llegaba a clases cansado, oliendo a harina, pero con la satisfacción de estar construyendo mi futuro. Mis maestros nunca supieron por qué a veces me quedaba dormido, pero siempre entregaba mis tareas perfectas. La preparatoria la pagué trabajando como ayudante de albañil los fines de semana. Cargaba ladrillos, mezclaba cemento, aprendía el oficio mientras ganaba lo suficiente para mis estudios. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se endureció, pero mi determinación creció cada día. Sabía que cada sacrificio me acercaba más a mis sueños de tener mi propio negocio. A los 18 años, con mis ahorros de 4 años trabajando, compré mi primera herramienta, una sierra eléctrica usada que costó 2,000 pesos. Para mi familia era una fortuna. Para mí era el comienzo de todo. Instalé mi primer taller en el patio trasero de nuestra casa, donde comencé haciendo muebles sencillos para los vecinos del barrio. Mi primer cliente fue doña Carmen, una viuda que necesitaba un ropero para su pequeña recámara. Le cobré 500 pesos por un trabajo que me tomó 2 semanas. Cuando me pagó, lloré de emoción. No por el dinero, sino porque alguien había confiado en mi trabajo lo suficiente como para pagarme por él. Ese ropero aún debe estar en su casa, testimonio de mis primeros pasos empresariales. Durante 3 años trabajé desde el patio de mi casa. Reinvertía cada peso ganado en mejores herramientas, materiales de mayor calidad, cursos de carpintería avanzada. Dormía 4 horas por noche, pero cada madrugada me levantaba con más energía. Estaba construyendo algo más grande que yo mismo, algo que algún día podría heredar a mis futuros hijos. En 1975, a los 21 años, alquilé mi primer local comercial. Era un espacio de 40 metros cuadrados en una zona industrial modesta. La renta de 1,500 pesos mensuales representaba casi todo lo que ganaba, pero tenía fe en que podría crecer. Contraté a mi primer empleado, Joaquín Herrera, el padre de Miguel, quien años después me salvaría de la traición de mi propio hijo. Joaquín era un hombre desesperado cuando llegó a mi taller. Había perdido su trabajo en una fábrica de zapatos que cerró por problemas económicos.
Su esposa estaba embarazada de su segundo hijo, y las deudas se acumulaban. A pesar de mis propias limitaciones financieras, decidí darle una oportunidad. Intuía que la lealtad se construye con gestos de confianza en momentos difíciles. El primer mes casi no pude pagarle completo su salario. Joaquín lo entendió y aceptó trabajar por menos, con la promesa de que cuando las cosas mejoraran, recuperaría lo que había dejado de ganar. Esa confianza mutua se convirtió en la base de una relación laboral que duró más de 2 décadas. Cuando finalmente se jubiló, había recuperado todo lo que había sacrificado, con intereses. Mi negocio creció lentamente pero de manera sólida. Comencé fabricando muebles sencillos para hogares modestos, pero la calidad de mi trabajo atrajo clientes más exigentes. En 1978 recibí mi primer gran contrato, amueblar completamente un pequeño hotel del centro de la ciudad. El pago de 25,000 pesos transformó mi situación financiera y me permitió expandir el taller. Con ese dinero compré maquinaria industrial y contraté 3 empleados más. También comencé a ahorrar de manera sistemática, guardando el 30% de mis ganancias en una cuenta bancaria especial. Mi padre me había enseñado que la verdadera riqueza no está en lo que gastas, sino en lo que conservas para los tiempos difíciles. Esa lección me acompañaría toda la vida. En 1982 conocí a Carmen, la mujer que cambiaría mi mundo para siempre. Era maestra de primaria, hija de una familia trabajadora como la mía. Nos presentó un amigo común en una fiesta del barrio. Su sonrisa iluminaba cualquier habitación, pero lo que realmente me enamoró fue su inteligencia y su bondad natural. Veía en ella a la compañera perfecta para construir la familia que siempre había soñado. Carmen tenía 22 años cuando nos conocimos, 2 menos que yo. Trabajaba en una escuela pública del centro, ganando apenas lo suficiente para ayudar a sus padres y ahorrar algo para su futuro. Su dedicación a los niños era admirable. Llegaba temprano, se quedaba tarde, gastaba su propio dinero en materiales educativos cuando la escuela no los proporcionaba. Su vocación de servicio complementaba perfectamente mi espíritu emprendedor. Nuestro noviazgo duró 2 años. Durante ese tiempo, Carmen conoció mi taller, entendió mis sueños, aceptó mis largas horas de trabajo. También me ayudó a pulir mi carácter, enseñándome paciencia y sensibilidad. Ella suavizaba mis aristas más duras, mientras yo le daba seguridad económica y estabilidad emocional. Éramos el equipo perfecto para enfrentar cualquier desafío. Nos casamos en abril de 1984, en una ceremonia sencilla pero llena de amor. No teníamos dinero para una boda lujosa, pero nuestras familias se unieron para crear una celebración memorable. La recepción fue en el patio de la casa de mis padres, con comida casera preparada por nuestras madres y música de un mariachi que era amigo de la familia. Fue perfecto porque estaba lleno de amor genuino. Para nuestra luna de miel fuimos a Puerto Vallarta por 3 días. Era todo lo que podíamos permitirnos, pero fueron los días más felices de mi vida hasta ese momento. Caminábamos por la playa al amanecer, planeando nuestro futuro, imaginando a nuestros hijos corriendo por esa misma arena. Carmen soñaba con ser madre. Yo soñaba con darle a nuestra familia todo lo que mis padres no pudieron darnos a nosotros. Regresamos del viaje con más energía que nunca. Establecimos metas claras. En 5 años querríamos tener nuestra casa propia y al menos 2 hijos. Para lograrlo, ambos trabajaríamos arduamente y ahorraríamos cada peso posible. Carmen continuó enseñando mientras yo expandía el negocio. Nuestros días comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban a las 11 de la noche. En 1985 nació nuestro primer hijo, Rodrigo. Desde el momento en que lo tuve en mis brazos, supe que mi vida había encontrado su propósito verdadero.
Ese bebé pequeño y frágil representaba todo por lo que había trabajado, todo por lo que seguiría luchando. Prometí silenciosamente que él tendría todas las oportunidades que yo había tenido que construir con tanto esfuerzo. Carmen dejó temporalmente su trabajo para cuidar a Rodrigo durante sus primeros años. Esto significó que toda la presión económica recayó sobre mí, pero la acepté con alegría. Trabajaba hasta 18 horas diarias, aceptaba cualquier encargo, por pequeño que fuera. Cada peso extra que ganaba lo destinaba al fondo educativo de Rodrigo y a los ahorros para nuestra futura casa. Durante los primeros 5 años de vida de Rodrigo, viví los momentos más intensos de mi carrera empresarial. Mi taller creció hasta convertirse en una pequeña fábrica con 12 empleados. Comenzamos a fabricar muebles para oficinas, restaurantes y hoteles de mediano tamaño. Los contratos eran más grandes, pero también más exigentes. A menudo dormía en el taller para cumplir con las fechas de entrega. En 1987 compramos nuestra primera casa. Era una construcción modesta de 2 recámaras en una colonia de clase media. Pero para nosotros representaba el cumplimiento de nuestro primer gran sueño. Pagué 85,000 pesos de enganche, dinero que había ahorrado peso por peso durante 4 años. El día que recibimos las llaves, Carmen y yo lloramos de felicidad, abrazados en la sala vacía. Rodrigo comenzó a caminar en esa casa nueva. Sus primeros pasos fueron desde mis brazos hasta los de Carmen, en el pasillo que conectaba la sala con las recámaras. Grabé ese momento en mi memoria para siempre. Mi hijo dando sus primeros pasos independientes en la casa que habíamos construido con nuestro amor y trabajo. Era la materialización perfecta de todos nuestros sacrificios. En 1979 expandí el negocio hacia la fabricación de muebles de lujo. Un hotel de 5 estrellas me encargó amueblar completamente sus instalaciones. El contrato valía 180,000 pesos, la cantidad más grande que había manejado hasta entonces. Para cumplirlo, tuve que invertir en maquinaria especializada y contratar artesanos expertos. Era una apuesta arriesgada, pero necesaria para crecer. El proyecto del hotel se extendió 8 meses. Durante ese tiempo, prácticamente viví en el taller, supervisando cada detalle, asegurándome de que la calidad fuera impecable. Carmen cuidaba a Rodrigo y manejaba las finanzas del hogar con la sabiduría de alguien que había aprendido a estirar cada peso. Su apoyo fue fundamental para que yo pudiera concentrarme completamente en el trabajo. Cuando finalmente entregué los muebles del hotel, el cliente quedó tan satisfecho que me recomendó con otros empresarios hoteleros. En los siguientes 2 años recibí contratos similares de 3 hoteles más. Mi reputación como fabricante de muebles de calidad se extendió por todo Jalisco. Era reconocido no solo por la belleza de mis productos, sino por mi puntualidad y honestidad comercial. Con el éxito financiero llegó también la estabilidad familiar. Carmen regresó a dar clases cuando Rodrigo comenzó la primaria. Nuestros ingresos combinados nos permitieron comenzar a pensar en el segundo hijo que habíamos planeado. También pudimos hacer mejoras significativas a nuestra casa. Agregamos una tercera recámara, remodelamos la cocina y creamos un pequeño jardín donde Rodrigo podía jugar. En 1991 nació nuestra hija María Elena. Su llegada completó nuestra familia y llenó nuestro hogar de una alegría indescriptible. Rodrigo, que entonces tenía 6 años, se convirtió en el hermano mayor, más protector y cariñoso que pudiera imaginar. Verlo jugar con su hermana, enseñarle nuevas palabras, cuidarla cuando lloraba, me llenaba de orgullo. Parecía tener un corazón noble y generoso. Los años 90 fueron la década dorada de nuestra familia. Mi negocio era próspero y estable. Carmen había regresado al trabajo que amaba.
Nuestros hijos crecían sanos y felices. Cada domingo íbamos a misa juntos. Después visitábamos a nuestros padres y terminábamos el día con una comida familiar en el parque. Eran rutinas sencillas, pero llenas del amor que habíamos cultivado con tanto cuidado. Rodrigo mostraba desde pequeño una inteligencia excepcional. Sus calificaciones eran siempre excelentes. Participaba en concursos académicos, leía libros más avanzados que sus compañeros de clase. Carmen y yo nos sentíamos orgullosos, pero también sabíamos que era importante mantenerlo con los pies en la tierra. Le enseñábamos que la inteligencia debe ir acompañada de humildad y generosidad. Durante las vacaciones escolares, Rodrigo venía conmigo al taller. Le enseñaba el uso básico de las herramientas, le explicaba los procesos de fabricación, le mostraba cómo tratar con respeto a los empleados. Quería que entendiera desde joven que todo lo que teníamos había sido construido con trabajo honesto y esfuerzo constante. También quería que valorara a las personas que trabajaban con nosotros. María Elena era diferente a su hermano, pero igualmente especial. Era más artística, le gustaba dibujar y cantar. Tenía una sensibilidad especial para entender las emociones de otros. Consolaba a sus compañeros cuando estaban tristes, compartía sus juguetes sin que nadie se lo pidiera. Carmen decía que había heredado mi corazón bondadoso, mientras que Rodrigo había heredado mi inteligencia para los negocios. En 1995 decidí diversificar mis inversiones. Había ahorrado 350,000 pesos durante 10 años de trabajo exitoso. Con asesoría de un contador de confianza, invertí parte de ese dinero en certificados de depósito a largo plazo, otra parte en un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, y mantuve una reserva en efectivo para emergencias. Era importante no depender únicamente del taller. Esa decisión resultó ser profética. En 1996, México enfrentó una crisis económica severa. Muchos de mis clientes cancelaron contratos, otros retrasaron pagos, algunos simplemente cerraron sus negocios. Mi taller, que había funcionado con éxito durante 15 años, de repente enfrentaba el riesgo de la quiebra. Sin embargo, mis ahorros diversificados nos permitieron sobrevivir la tormenta sin despedir empleados. Durante los 18 meses más difíciles de mi carrera empresarial, usé 180,000 pesos de mis ahorros para mantener funcionando el taller. Era dinero que había planeado usar para la educación universitaria de mis hijos, pero entendía que sin el negocio no habría futuro para ninguno de nosotros. Carmen apoyó completamente la decisión, confiando en que podríamos recuperarnos. La crisis me enseñó lecciones valiosas sobre resistencia y adaptabilidad. Comencé a fabricar muebles más sencillos para clientes con menores recursos. Reduje temporalmente mi salario y el de los empleados, pero nadie perdió su trabajo. Joaquín Herrera, mi primer empleado, trabajó incluso algunos días sin cobrar diciéndome: «Usted me dio oportunidades cuando nadie más lo hizo. Ahora es mi turno de ayudarlo». En 1998, la economía comenzó a recuperarse y con ella mi negocio. Los clientes regresaron, llegaron contratos nuevos, la confianza se restauró. Para finales de ese año había recuperado todo lo que había invertido durante la crisis, además de haber preservado mi equipo de trabajo y mi reputación. La experiencia me había hecho más fuerte y más sabio como empresario. Rodrigo terminó la preparatoria en 1999 con honores académicos. Había sido aceptado en la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Guadalajara. Carmen y yo estábamos orgullosos, pero también nerviosos por los gastos que representaría su educación. Habíamos ahorrado durante años para este momento, pero la crisis había reducido considerablemente nuestros recursos destinados a su educación.
Decidí vender el terreno que había comprado en 1995. Su valor se había triplicado debido al crecimiento urbano de la ciudad. Los 450,000 pesos que obtuve por la venta fueron destinados íntegramente a la educación de Rodrigo y María Elena. Era una inversión en el futuro de nuestros hijos, la materialización de todos los sueños que Carmen y yo habíamos tejido desde el día de nuestro matrimonio. Rodrigo entró a la universidad con toda la preparación académica necesaria, pero también con valores sólidos que Carmen y yo habíamos cultivado durante 18 años. Era responsable, respetuoso, trabajador. Durante los fines de semana seguía viniendo al taller, ahora no solo como observador, sino como un colaborador que aportaba ideas frescas y conocimientos modernos de administración. Los 4 años de carrera de Rodrigo fueron una época de crecimiento mutuo. Él aprendía teorías modernas de gestión empresarial que complementaban mi experiencia práctica. Yo le enseñaba los aspectos humanos del negocio, cómo motivar empleados, cómo mantener la calidad sin sacrificar la rentabilidad, cómo construir relaciones duraderas con clientes. Era la combinación perfecta entre tradición e innovación. En 2003, Rodrigo se graduó magna cum laude. Su tesis sobre modernización de pequeñas empresas familiares fue reconocida como la mejor de su generación. Carmen y yo lloramos de emoción durante la ceremonia de graduación. Veíamos en él la culminación de todos nuestros sacrificios, pero también el inicio de una nueva etapa donde podríamos trabajar juntos como socios, no solo como padre e hijo. Inmediatamente después de su graduación, Rodrigo se incorporó oficialmente al negocio. Comenzó como asistente de gerencia, aprendiendo todos los aspectos operativos desde la base. No quise darle privilegios especiales por ser mi hijo. Tenía que ganarse el respeto de los empleados con su trabajo y dedicación. Durante 6 meses trabajó en todos los departamentos, desde producción hasta ventas. Su adaptación fue excepcional. Los empleados, muchos de los cuales lo habían visto crecer desde niño, lo aceptaron rápidamente como parte del equipo. Rodrigo mostraba respeto hacia la experiencia de los trabajadores más antiguos, pero también aportaba ideas innovadoras que mejoraron nuestros procesos. Era exactamente el tipo de líder que yo había esperado que se convirtiera. En 2004, promovimos a Rodrigo a gerente de operaciones. El negocio había crecido hasta tener 24 empleados y clientes en todo el estado de Jalisco. Su formación académica se combinaba perfectamente con los valores familiares que había aprendido en casa. Implementó sistemas de control de calidad, mejoró la eficiencia de producción y estableció programas de capacitación para los empleados. María Elena también se destacaba académicamente. En 2005 terminó la preparatoria con excelentes calificaciones y decidió estudiar psicología. Su sensibilidad natural la había llevado hacia una carrera donde pudiera ayudar a otros. Carmen y yo apoyamos completamente su decisión, usando parte de nuestros ahorros para financiar su educación en una universidad privada de prestigio. La década de 2000 representó la consolidación de todo por lo que había trabajado durante 30 años. Mi familia estaba unida y próspera. Mis hijos seguían caminos exitosos. Mi matrimonio con Carmen era más sólido que nunca. El negocio generaba ingresos estables que nos permitían vivir cómodamente y continuar ahorrando para el futuro. Todo parecía perfecto en nuestro mundo. En 2008 decidí comenzar la transición gradual del liderazgo del negocio hacia Rodrigo. A los 55 años sentía que era el momento apropiado para empezar a delegar responsabilidades. Rodrigo había demostrado durante 5 años que tenía la capacidad técnica y el carácter necesario para dirigir la empresa. El plan era que en 5 años él sería el director general.
Durante este periodo de transición, comencé a revelarle a Rodrigo aspectos de nuestras finanzas que había mantenido privados. Le mostré las cuentas de ahorro que había acumulado durante décadas, las inversiones diversificadas, las propiedades que había adquirido discretamente. Su reacción fue de sorpresa y admiración. No sabía que nuestro patrimonio era mucho mayor de lo que aparentaba. También le expliqué mi filosofía financiera, la importancia de mantener reservas para emergencias, la sabiduría de diversificar inversiones, el valor de aparentar menos riqueza de la que realmente se tiene. Estas lecciones, aprendidas durante la crisis de 1996, habían sido fundamentales para nuestra estabilidad económica. Esperaba que Rodrigo las aplicara cuando fuera responsable de todo el patrimonio familiar. Carmen cumplió 50 años en 2009. Para celebrarlo, organizamos una fiesta familiar donde estuvieron presentes nuestros padres, hermanos, empleados del taller y amigos cercanos. Fue una celebración llena de amor y gratitud por todo lo que habíamos construido juntos. Carmen se veía radiante, orgullosa de la familia que habíamos formado y la vida que habíamos creado. Durante su discurso en la fiesta, Carmen agradeció públicamente mi dedicación y trabajo duro. Habló de los sacrificios que había hecho durante años para darle estabilidad a nuestra familia. Sus palabras me emocionaron profundamente, pero también me hicieron reflexionar sobre el tiempo que había perdido trabajando excesivamente. Decidí que era momento de encontrar mejor equilibrio entre trabajo y vida familiar. En 2010, Rodrigo se casó con Patricia, una joven abogada que había conocido en la universidad. La boda fue un evento elegante pero familiar, financiado con parte de nuestros ahorros destinados específicamente para estas ocasiones especiales. Patricia parecía una buena mujer, inteligente y ambiciosa, aunque a veces sentía que no entendía completamente nuestros valores familiares de simplicidad y humildad. Los primeros años del matrimonio de Rodrigo transcurrieron sin problemas aparentes. Patricia se integró a la familia, aunque mantenía cierta distancia con nuestras tradiciones más sencillas. Prefería restaurantes elegantes a las comidas familiares en casa, vacaciones en resorts a nuestros viajes modestos. Rodrigo parecía adaptarse a sus gustos, algo que me preocupaba sutilmente pero que atribuí a la natural evolución de los gustos al subir de nivel socioeconómico. En 2012, asumí oficialmente el rol de presidente del consejo de la empresa, mientras Rodrigo se convirtió en director general. La transición fue suave y exitosa. Él había demostrado capacidad para liderar el equipo, tomar decisiones estratégicas y mantener la rentabilidad del negocio. Me sentía orgulloso de verlo asumir responsabilidades que yo había cargado durante décadas. María Elena se graduó de psicología en 2013 y decidió especializarse en terapia familiar. Su elección me llenó de orgullo, porque veía en ella el deseo de ayudar a familias como la nuestra a mantenerse unidas y saludables. Abrió su consultorio con nuestra ayuda financiera y rápidamente comenzó a tener éxito ayudando a parejas y familias de nuestra comunidad. El negocio, bajo el liderazgo de Rodrigo, experimentó un crecimiento significativo. Implementó tecnologías modernas, expandió nuestra línea de productos, estableció alianzas estratégicas con proveedores internacionales. En 3 años, nuestros ingresos se habían incrementado en un 40%. Su visión empresarial moderna estaba dando frutos excepcionales. Sin embargo, también comencé a notar cambios sutiles en la personalidad de Rodrigo. Se había vuelto más exigente con los empleados, menos paciente con errores menores, más enfocado en números que en relaciones humanas. Cuando le mencioné estas observaciones, me aseguró que era parte natural de asumir responsabilidades de liderazgo.
Sus explicaciones sonaban lógicas, pero algo en mi interior me decía que había más de lo que él admitía. Patricia también había cambiado. Se había vuelto más demandante en términos de estilo de vida, presionando constantemente a Rodrigo para mudarse a una casa más lujosa, comprar automóviles más caros, tomar vacaciones más extravagantes. Veía cómo estas presiones afectaban a mi hijo, aunque él nunca lo admitiera abiertamente. La ambición desmedida comenzaba a reemplazar los valores de simplicidad que habíamos cultivado. En 2015, Rodrigo y Patricia finalmente se mudaron a una casa en una zona residencial exclusiva. La compra requirió un préstamo considerable, a pesar de que Rodrigo ganaba un salario excelente dirigiendo nuestro negocio. Cuando le pregunté por qué no había usado parte de sus ahorros, me dijo que prefería mantener su dinero invertido en productos financieros más rentables. Su respuesta me tranquilizó temporalmente. Carmen comenzó a mostrar signos de fatiga inusual en 2016. Inicialmente lo atribuimos al estrés natural de envejecer y seguir trabajando como maestra. Sin embargo, cuando los síntomas persistieron, la llevé al médico. Los estudios revelaron que tenía diabetes tipo 2, una condición que requeriría cuidados permanentes y cambios significativos en nuestro estilo de vida. El diagnóstico de Carmen me golpeó duramente. Durante 32 años de matrimonio, ella había sido mi roca emocional, mi compañera incansable, la madre perfecta para nuestros hijos. Verla vulnerable y enferma activó todos mis instintos protectores. Decidí retirarme gradualmente de las actividades del negocio para dedicarme más tiempo a cuidarla y acompañarla en este nuevo desafío. Rodrigo recibió la noticia sobre la enfermedad de su madre con aparente preocupación, pero también con una actitud práctica que me sorprendió. Preguntó inmediatamente sobre los costos del tratamiento, las implicaciones para el seguro médico de la empresa, el impacto potencial en las finanzas familiares. Su enfoque tan calculador sobre la enfermedad de su madre me inquietó, aunque traté de interpretar su reacción como una forma de manejar el estrés emocional. Los siguientes 2 años estuvieron dedicados principalmente al cuidado de Carmen. Su condición se estabilizó con medicamentos y cambios en la dieta, pero requería atención constante. Yo me hice cargo de cocinar comidas especiales, acompañarla a citas médicas, administrar sus medicamentos. Rodrigo y María Elena visitaban regularmente, pero las visitas de Rodrigo se volvieron más esporádicas y cortas. Durante este periodo, comencé a notar que Rodrigo tomaba decisiones empresariales importantes sin consultarme. Cuando le pedía explicaciones, me respondía que no quería preocuparme con detalles operativos mientras cuidaba a su madre. Sus argumentos sonaban considerados, pero yo seguía siendo oficialmente el presidente del consejo. Su independencia creciente comenzó a preocuparme, aunque no tenía evidencia concreta de problemas. En 2018, Carmen sufrió una crisis diabética severa que la hospitalizó durante 2 semanas. Durante su recuperación, pasé prácticamente todo mi tiempo en el hospital, delegando completamente las operaciones del negocio en Rodrigo. Fue durante esta crisis familiar cuando comenzó el plan que Miguel Herrera descubriría años después. Rodrigo vio mi ausencia como una oportunidad para consolidar su control total sobre la empresa. Carmen se recuperó exitosamente de la crisis, pero el episodio nos recordó lo frágil que puede ser la vida. Decidimos hacer algunos cambios importantes en nuestra rutina. Ella se jubiló definitivamente de la enseñanza para enfocarse en su salud y en disfrutar tiempo de calidad conmigo. Yo reduje aún más mi participación en el negocio, visitando las instalaciones solo 2 veces por semana. Esta nueva dinámica familiar cambió sutilmente las relaciones con nuestros hijos. María Elena se acercó más a nosotros, visitándonos frecuentemente,
ayudando con el cuidado de su madre, compartiendo tiempo de calidad. Rodrigo, por el contrario, se distanció progresivamente. Sus visitas se volvieron puramente funcionales. Discutir asuntos del negocio, firmar documentos, cumplir con obligaciones familiares mínimas. En 2019, Patricia dio a luz a nuestro primer nieto, Eduardo Jr. El nacimiento del bebé debería haber sido una ocasión de alegría familiar, pero se convirtió en otra fuente de tensión. Patricia estableció reglas estrictas sobre las visitas, limitando nuestro tiempo con el nieto a encuentros programados y supervisados. Sus justificaciones se centraban en preocupaciones sobre la salud de Carmen y la exposición del bebé a gérmenes. Las restricciones para ver a nuestro nieto me dolieron profundamente. Había soñado con ser el tipo de abuelo que había tenido. Presente, cariñoso, involucrado en la crianza. Sin embargo, Patricia controlaba cada aspecto de la vida del niño, incluyendo cuándo, dónde y por cuánto tiempo podíamos visitarlo. Rodrigo apoyaba estas decisiones, diciendo que debíamos respetar los deseos de la madre. A finales de 2019 noté irregularidades en algunos reportes financieros de la empresa. Ciertos gastos parecían inflados. Algunos contratos habían sido firmados sin mi aprobación. Varias decisiones importantes habían sido tomadas sin seguir los protocolos establecidos. Cuando confronté a Rodrigo, me explicó que había modernizado los procesos para hacer más eficiente la operación. Sus explicaciones eran técnicamente correctas, pero algo no se sentía bien. Carmen también había notado cambios en el comportamiento de Rodrigo. Durante las pocas visitas familiares lo veía distante, calculador, más interesado en su teléfono que en las conversaciones familiares. Cuando intentábamos hablar sobre temas personales, él desviaba la conversación hacia asuntos de trabajo o encontraba excusas para marcharse temprano. La conexión emocional que habíamos cultivado durante décadas parecía estar deteriorándose. En 2020, la pandemia de COVID-19 trastornó nuestras vidas como las de todo el mundo. Carmen, por su diabetes, pertenecía al grupo de alto riesgo, así que nos aislamos estrictamente en casa. Rodrigo usó la pandemia como justificación para limitar aún más las visitas familiares y para tomar control total de las operaciones empresariales. Durante meses, mi único contacto con el negocio fueron reportes escritos que él me enviaba semanalmente. Durante el aislamiento, tuve tiempo para revisar cuidadosamente años de documentos empresariales. Lo que descubrí me alarmó profundamente. Había patrones de gastos sospechosos, transferencias de dinero que no podía explicar, contratos firmados con empresas que no conocía. Cuando traté de acceder directamente a las cuentas bancarias de la empresa, descubrí que mis accesos habían sido modificados, limitando mi capacidad de supervisión. Confronté a Rodrigo sobre estos hallazgos durante una videollamada. Su respuesta fue agresiva y defensiva. Me acusó de no confiar en él, de estar obsesionado con detalles irrelevantes, de no entender las complejidades de dirigir un negocio moderno. También mencionó que Patricia estaba considerando la posibilidad de mudarse a otra ciudad si yo no dejaba de interferir en sus decisiones empresariales. La amenaza de perder el contacto con mi nieto me paralizó temporalmente. Rodrigo había encontrado mi punto débil y lo estaba usando para manipularme. Durante las siguientes semanas, evité hacer más preguntas sobre las finanzas de la empresa, esperando que esto mejorara las relaciones familiares. Sin embargo, mi silencio solo permitió que él consolidara aún más su control sobre todo lo que habíamos construido juntos. En 2021, cuando las restricciones de la pandemia se relajaron, comencé a visitar nuevamente las instalaciones de la empresa. Lo que encontré me devastó. Rodrigo había despedido a 3 empleados de largo tiempo, incluyendo a Joaquín Herrera,
quien había trabajado conmigo durante más de 40 años. También había vendido maquinaria valiosa, aparentemente para modernizar las operaciones, pero sin consultar conmigo. Joaquín Herrera vino a visitarme después de su despido. Con lágrimas en los ojos, me contó cómo Rodrigo lo había humillado públicamente antes de despedirlo, acusándolo de ser un obstáculo para la modernización de la empresa. También me confió que varios empleados estaban preocupados por cambios en la cultura laboral, más presión, menos beneficios, ambiente menos familiar. La empresa que habíamos construido con valores humanos se estaba transformando en algo que no reconocía. Durante esta visita, Joaquín me contó algo que me heló la sangre. Su hijo Miguel, quien trabajaba como investigador privado, había estado documentando actividades sospechosas relacionadas con empresas en nuestra industria. Durante su trabajo, había descubierto información relacionada con Rodrigo que sugería actividades fraudulentas. Miguel había querido presentarme esta información, pero no sabía cómo acercarse sin comprometer a su padre. Esa noche no pude dormir. Todo comenzaba a tener sentido. Los cambios de personalidad de Rodrigo, las restricciones para ver a mi nieto, las irregularidades financieras, los despidos inexplicables. Mi propio hijo estaba orquestando un plan para quitarme todo lo que había construido durante décadas. La realización fue tan dolorosa que preferí negarla inicialmente, buscando explicaciones alternativas que preservaran mi imagen de él. Al día siguiente decidí actuar con cautela extrema. No podía confrontar a Rodrigo directamente sin más evidencias sólidas. Comencé observando cada detalle de su comportamiento, cada palabra, cada gesto que antes había interpretado como amor filial. La paranoia se apoderó de mí, pero era una paranoia justificada por las circunstancias reveladas. Durante el desayuno familiar del domingo, noté cómo Rodrigo evitaba mi mirada directa. Sus respuestas eran evasivas cuando preguntaba sobre los negocios familiares. Marina, mi nuera, parecía especialmente nerviosa, jugando constantemente con su anillo de matrimonio. Mi nieto Diego corría por la casa, ajeno a las tensiones que se respiraban en el ambiente. Decidí probar las aguas con comentarios aparentemente inocentes sobre el futuro de la empresa. Estoy pensando en hacer algunos cambios estructurales próximamente, mencioné mientras cortaba mi tostada. La reacción de Rodrigo fue instantánea. Se tensó visiblemente e intercambió una mirada significativa con Marina. Ese intercambio de miradas confirmó mis peores sospechas. Esa misma tarde, implementé mi primera medida de seguridad. Contraté discretamente a un detective privado recomendado por mi abogado de confianza. Le expliqué la situación sin entrar en detalles familiares específicos, presentándolo como un caso de posible fraude empresarial. El detective, un hombre experimentado llamado Hernández, aceptó el caso inmediatamente. Los siguientes días transcurrieron en una tensión constante. En la oficina comencé a notar patrones extraños que antes había pasado por alto. Documentos que aparecían y desaparecían de mi escritorio, reuniones programadas sin mi conocimiento, decisiones tomadas en mi nombre que no recordaba haber autorizado. La manipulación había sido tan gradual que no me había percatado. Rodrigo había estado preparando el terreno durante meses, posiblemente años. Había sembrado dudas sobre mi capacidad mental entre los empleados, sugiriendo sutilmente que mi edad me estaba afectando. Comentarios como «papá está un poco despistado últimamente» o «mejor confirmo eso con él otra vez», comenzaron a resonar en mi memoria con nueva claridad. La primera evidencia concreta llegó una semana después. El detective Hernández me entregó fotos de Rodrigo, reuniéndose secretamente con el director financiero de nuestra empresa principal. En las imágenes se veía claramente cómo intercambiaban documentos en un café alejado del distrito financiero. La traición
Ya no era una sospecha, era una realidad documentada fotográficamente. Esa noche, mientras revisaba las fotos en mi estudio, recordé una conversación reciente con mi contador personal. Me había mencionado irregularidades en algunas cuentas, pero Rodrigo se había ofrecido a resolver el malentendido directamente. Ahora comprendía que no había ningún malentendido. Había manipulación deliberada de mis finanzas personales. El siguiente incidente ocurrió durante una cena familiar en casa de Rodrigo. Marina preparó mi plato favorito, pero durante la conversación comenzó a hacer comentarios sobre mis olvidos recientes. Mencionó episodios que yo no recordaba haber vivido, situaciones donde supuestamente había mostrado confusión. Era un gaslighting meticulosamente ejecutado para sembrar dudas sobre mi competencia mental. Mi nieto Diego, inocentemente, mencionó que había escuchado a sus padres hablar sobre cuando el abuelo ya no pueda trabajar. La frase me golpeó como un martillo. Rodrigo y Marina se apresuraron a cambiar el tema, pero el daño estaba hecho. Mi propio nieto había sido testigo involuntario de las conversaciones sobre mi incapacitación programada. Esa noche tomé la segunda medida de seguridad crucial. Contacté a mi abogado personal y programé una reunión urgente para revisar todos mis testamentos, poderes legales y documentos corporativos. Le expliqué que había razones para creer que alguien podría estar intentando manipular mis asuntos legales y financieros. Su expresión grave confirmó la seriedad de la situación. Durante la reunión legal, descubrí el alcance real de la manipulación. Varios documentos habían sido modificados recientemente, cambios que supuestamente había autorizado, pero que no recordaba. Mi firma aparecía en papeles que transferían poderes significativos a Rodrigo. La sofisticación del plan me dejó sin aliento. Había subestimado completamente la capacidad de engaño de mi hijo. El abogado me informó sobre una cláusula particular que había sido añadida a mi testamento principal. En caso de que fuera declarado mentalmente incompetente, Rodrigo asumiría control total de todos mis bienes inmediatamente. La cláusula estaba redactada de manera que parecía una precaución normal, pero ahora comprendía su verdadero propósito siniestro. Implementé entonces la tercera medida de protección. Abrí cuentas bancarias secretas en instituciones donde Rodrigo no tenía acceso ni conocimiento. Transferí discretamente una porción significativa de mis activos líquidos a estas nuevas cuentas. Si el plan de mi hijo incluía bloquear mis finanzas, al menos conservaría recursos para defenderme legalmente. El detective Hernández me presentó su segundo informe una semana después. Había rastreado las actividades de Rodrigo durante el mes anterior, documentando reuniones con abogados especializados en incompetencia mental, psiquiatras privados y consultores en reestructuración corporativa. El plan era mucho más elaborado de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba solo de dinero, buscaba control absoluto. Las fotos del segundo informe mostraban a Rodrigo reuniéndose con un psiquiatra conocido por su flexibilidad ética en evaluaciones de competencia mental. La implicación era clara. Estaban preparando una evaluación médica que me declararía incompetente para manejar mis propios asuntos. La traición había alcanzado niveles de crueldad que nunca creí posibles en mi propia familia. Esa revelación me motivó a implementar la cuarta medida de seguridad. Programé mis propias evaluaciones médicas y psicológicas con profesionales de mi elección, documentando mi completa competencia mental y física. Estos exámenes servirían como evidencia contraria si Rodrigo intentaba proceder con su plan de incapacitación forzada. La ironía era amarga. Mi hijo me obligaba a demostrar mi propia cordura. Durante una visita rutinaria a la empresa familiar,
Noté que mi acceso a ciertos archivos había sido restringido. Cuando pregunté al personal sobre estas limitaciones, me informaron que Rodrigo había implementado nuevas medidas de seguridad para proteger información sensible. Mi propio hijo me estaba excluyendo gradualmente de la empresa que había construido con mis propias manos durante 4 décadas. El colmo llegó cuando intenté acceder a mis cuentas bancarias principales. Descubrí que Rodrigo había agregado su nombre como cofirmante autorizado, un cambio que supuestamente había solicitado, pero que no recordaba. El empleado del banco me mostró mi firma en la documentación, pero algo en la caligrafía me parecía ligeramente diferente. La posibilidad de falsificación añadió una nueva dimensión criminal al plan. Confronté sutilmente a Rodrigo sobre estos cambios bancarios durante una conversación aparentemente casual. Su explicación fue perfecta. Papá, tú mismo me pediste que te ayudara con las finanzas porque dijiste que te estaba resultando complicado manejar todo. Su capacidad para mentir con tal naturalidad me perturbó profundamente. ¿Cuántas veces había utilizado esta táctica anteriormente? Marina comenzó a hacer comentarios más frecuentes sobre casas de retiro de alta calidad. Describía las instalaciones con entusiasmo sospechoso, mencionando lo cómodo y seguro que sería para alguien de mi edad. Sus comentarios aparentemente inocentes ahora resonaban como amenazas veladas. La coordinación entre ella y Rodrigo era evidente y meticulosamente planeada. Mi nieto Diego, sin entender las implicaciones, mencionó que sus padres habían visitado una casa muy bonita para abuelos. Describió jardines, actividades y personal amable. Mi corazón se aceleró al comprender que ya habían comenzado a evaluar instalaciones para mi internamiento forzado. La frialdad del plan me dejó sin palabras. Esa noche tomé la 5ª medida de protección. Contraté a un segundo abogado, especializado en derecho de familia y disputas de competencia mental. Le expliqué toda la situación y le entregué las evidencias recopiladas hasta el momento. Su experiencia en casos similares me tranquilizó ligeramente, pero también confirmó la gravedad de mi situación legal y familiar. El segundo abogado me informó sobre los recursos legales disponibles para combatir una declaración de incompetencia fraudulenta. También me explicó los pasos necesarios para proteger mis activos antes de que Rodrigo pudiera ejecutar su plan completamente. La conversación fue sobria pero esperanzadora. No estaba completamente indefenso ante la traición familiar. Durante una cena familiar aparentemente normal, noté cómo Rodrigo y Marina documentaban discretamente mis lapsus de memoria con sus teléfonos móviles. Grababan conversaciones donde yo supuestamente mostraba confusión, comentarios que podrían ser malinterpretados como señales de deterioro mental. Estaban construyendo evidencia fabricada para respaldar su plan de incapacitación. La realización de que habían estado documentando y posiblemente manipulando situaciones para hacerme parecer incompetente durante meses me llenó de una furia fría. Cada visita familiar había sido una oportunidad para recopilar evidencia contra mí. Mi propia casa se había convertido en un escenario donde representaba involuntariamente el papel de un anciano confundido. Implementé entonces la 6ª medida de seguridad. Comencé a grabar discretamente mis propias conversaciones con Rodrigo y Marina, documentando sus intentos de manipulación y sus comentarios reveladores. Si ellos podían jugar el juego de la documentación, yo también podía hacerlo. La diferencia era que mi evidencia sería auténtica, no fabricada. El detective Hernández me entregó su tercer informe, el más perturbador hasta el momento. Había descubierto que Rodrigo se había reunido con un especialista en falsificación de documentos. Las implicaciones eran aterradoras.
no solo planeaba manipular mi competencia mental, sino que estaba preparado para falsificar mi firma en documentos legales si fuera necesario. El plan criminal había alcanzado dimensiones que desafiaban mi comprensión. Durante una reunión empresarial rutinaria, varios empleados de confianza me acercaron discretamente para expresar sus preocupaciones sobre las nuevas directivas que Rodrigo había estado implementando en mi nombre. Me describieron decisiones que supuestamente había tomado, pero que contradecían completamente mi filosofía empresarial establecida durante décadas. Mi hijo estaba reescribiendo mi legado profesional. La gota que derramó el vaso llegó cuando descubrí que Rodrigo había comenzado a contactar a mis amigos cercanos y socios empresariales, expresando preocupación por mi estado mental. Les había dicho que estaba considerando buscar ayuda profesional para mí, sembrando dudas sobre mi competencia en toda mi red social y profesional. La traición ya no era privada, se había vuelto pública. Esa noche, en la soledad de mi estudio, tomé la decisión más difícil de mi vida. Era hora de confrontar directamente a mi hijo, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de una confrontación emocional, prepararía una revelación calculada que expondría todo su plan ante testigos. Si quería jugar con manipulación y engaño, le daría una lección que nunca olvidaría. Planifiqué meticulosamente la confrontación final. Invitaría a Rodrigo, Marina y algunos miembros clave de la familia a una reunión familiar importante en mi casa. También estarían presentes mis abogados, el detective y algunos empleados de confianza como testigos. Sería el momento de revelar todo lo que había descubierto y establecer las consecuencias de su traición. La ironía de la situación no se me escapaba. Mi hijo había subestimado completamente la astucia y los recursos de su padre. Mientras él planeaba mi downfall, yo había estado construyendo mi defensa. El alumno creía haber superado al maestro, pero estaba a punto de aprender una lección sobre subestimar la experiencia y la determinación de alguien que había construido un imperio desde cero. Los preparativos finales incluyeron la coordinación con mis abogados para tener todos los documentos legales necesarios, listos para revocar inmediatamente todos los poderes otorgados a Rodrigo. También preparé nuevos testamentos que redistribuirían mi herencia de manera que reflejara la realidad de las lealtades familiares auténticas. Mi nieto Diego sería protegido, pero Rodrigo enfrentaría las consecuencias de sus acciones. La fecha para la confrontación se estableció para el siguiente domingo. Sería durante lo que Rodrigo creería que era una reunión familiar normal, pero que se convertiría en el momento más defining de nuestras vidas. Después de semanas de planificación cuidadosa, finalmente tendría la oportunidad de exponer la traición y reclamar el control de mi propia vida y legacy. Al día siguiente decidí actuar con cautela extrema. No podía confrontar a Rodrigo directamente sin más evidencias sólidas. Comencé observando cada detalle de su comportamiento, cada palabra, cada gesto que antes había interpretado como amor filial. La paranoia se apoderó de mí, pero era una paranoia justificada por las circunstancias reveladas. Durante el desayuno familiar del domingo, noté cómo Rodrigo evitaba mi mirada directa. Sus respuestas eran evasivas cuando preguntaba sobre los negocios familiares. Marina, mi nuera, parecía especialmente nerviosa, jugando constantemente con su anillo de matrimonio. Mi nieto Diego corría por la casa, ajeno a las tensiones que se respiraban en el ambiente. Decidí probar las aguas con comentarios aparentemente inocentes sobre el futuro de la empresa. Estoy pensando en hacer algunos cambios estructurales próximamente, mencioné mientras cortaba mi tostada. La reacción de Rodrigo fue instantánea. Se tensó visiblemente e intercambió una mirada significativa con Marina.
Ese intercambio de miradas confirmó mis peores sospechas. Esa misma tarde, implementé mi primera medida de seguridad. Contraté discretamente a un detective privado recomendado por mi abogado de confianza. Le expliqué la situación sin entrar en detalles familiares específicos, presentándolo como un caso de posible fraude empresarial. El detective, un hombre experimentado llamado Hernández, aceptó el caso inmediatamente. Los siguientes días transcurrieron en una tensión constante. En la oficina comencé a notar patrones extraños que antes había pasado por alto. Documentos que aparecían y desaparecían de mi escritorio, reuniones programadas sin mi conocimiento, decisiones tomadas en mi nombre que no recordaba haber autorizado. La manipulación había sido tan gradual que no me había percatado. Rodrigo había estado preparando el terreno durante meses, posiblemente años. Había sembrado dudas sobre mi capacidad mental entre los empleados, sugiriendo sutilmente que mi edad me estaba afectando. Comentarios como «papá está un poco despistado últimamente» o «mejor confirmo eso con él otra vez», comenzaron a resonar en mi memoria con nueva claridad. La primera evidencia concreta llegó una semana después. El detective Hernández me entregó fotos de Rodrigo reuniéndose secretamente con el director financiero de nuestra empresa principal. En las imágenes se veía claramente cómo intercambiaban documentos en un café alejado del distrito financiero. La traición ya no era una sospecha, era una realidad documentada fotográficamente. Esa noche, mientras revisaba las fotos en mi estudio, recordé una conversación reciente con mi contador personal. Me había mencionado irregularidades en algunas cuentas, pero Rodrigo se había ofrecido a resolver el malentendido directamente. Ahora comprendía que no había ningún malentendido. Había manipulación deliberada de mis finanzas personales. El siguiente incidente ocurrió durante una cena familiar en casa de Rodrigo. Marina preparó mi plato favorito, pero durante la conversación comenzó a hacer comentarios sobre mis olvidos recientes. Mencionó episodios que yo no recordaba haber vivido, situaciones donde supuestamente había mostrado confusión. Era un gaslighting meticulosamente ejecutado para sembrar dudas sobre mi competencia mental. Mi nieto Diego, inocentemente, mencionó que había escuchado a sus padres hablar sobre cuando el abuelo ya no pueda trabajar. La frase me golpeó como un martillo. Rodrigo y Marina se apresuraron a cambiar el tema, pero el daño estaba hecho. Mi propio nieto había sido testigo involuntario de las conversaciones sobre mi incapacitación programada. Esa noche tomé la segunda medida de seguridad crucial. Contacté a mi abogado personal y programé una reunión urgente para revisar todos mis testamentos, poderes legales y documentos corporativos. Le expliqué que había razones para creer que alguien podría estar intentando manipular mis asuntos legales y financieros. Su expresión grave confirmó la seriedad de la situación. Durante la reunión legal, descubrí el alcance real de la manipulación. Varios documentos habían sido modificados recientemente, cambios que supuestamente había autorizado, pero que no recordaba. Mi firma aparecía en papeles que transferían poderes significativos a Rodrigo. La sofisticación del plan me dejó sin aliento. Había subestimado completamente la capacidad de engaño de mi hijo. El abogado me informó sobre una cláusula particular que había sido añadida a mi testamento principal. En caso de que fuera declarado mentalmente incompetente, Rodrigo asumiría control total de todos mis bienes inmediatamente. La cláusula estaba redactada de manera que parecía una precaución normal, pero ahora comprendía su verdadero propósito siniestro. Implementé entonces la tercera medida de protección. Abrí cuentas bancarias secretas en instituciones donde Rodrigo no tenía acceso ni conocimiento.
Transferí discretamente una porción significativa de mis activos líquidos a estas nuevas cuentas. Si el plan de mi hijo incluía bloquear mis finanzas, al menos conservaría recursos para defenderme legalmente. El detective Hernández me presentó su segundo informe una semana después. Había rastreado las actividades de Rodrigo durante el mes anterior, documentando reuniones con abogados especializados en incompetencia mental, psiquiatras privados y consultores en reestructuración corporativa. El plan era mucho más elaborado de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba solo de dinero, buscaba control absoluto. Las fotos del segundo informe mostraban a Rodrigo reuniéndose con un psiquiatra conocido por su flexibilidad ética en evaluaciones de competencia mental. La implicación era clara. Estaban preparando una evaluación médica que me declararía incompetente para manejar mis propios asuntos. La traición había alcanzado niveles de crueldad que nunca creí posibles en mi propia familia. Esa revelación me motivó a implementar la cuarta medida de seguridad. Programé mis propias evaluaciones médicas y psicológicas con profesionales de mi elección, documentando mi completa competencia mental y física. Estos exámenes servirían como evidencia contraria si Rodrigo intentaba proceder con su plan de incapacitación forzada. La ironía era amarga. Mi hijo me obligaba a demostrar mi propia cordura. Durante una visita rutinaria a la empresa familiar, noté que mi acceso a ciertos archivos había sido restringido. Cuando pregunté al personal sobre estas limitaciones, me informaron que Rodrigo había implementado nuevas medidas de seguridad para proteger información sensible. Mi propio hijo me estaba excluyendo gradualmente de la empresa que había construido con mis propias manos durante 4 décadas. El colmo llegó cuando intenté acceder a mis cuentas bancarias principales. Descubrí que Rodrigo había agregado su nombre como cofirmante autorizado, un cambio que supuestamente había solicitado, pero que no recordaba. El empleado del banco me mostró mi firma en la documentación, pero algo en la caligrafía me parecía ligeramente diferente. La posibilidad de falsificación añadió una nueva dimensión criminal al plan. Confronté sutilmente a Rodrigo sobre estos cambios bancarios durante una conversación aparentemente casual. Su explicación fue perfecta. «Papá, tú mismo me pediste que te ayudara con las finanzas porque dijiste que te estaba resultando complicado manejar todo». Su capacidad para mentir con tal naturalidad me perturbó profundamente. ¿Cuántas veces había utilizado esta táctica anteriormente? Marina comenzó a hacer comentarios más frecuentes sobre casas de retiro de alta calidad. Describía las instalaciones con entusiasmo sospechoso, mencionando lo cómodo y seguro que sería para alguien de mi edad. Sus comentarios aparentemente inocentes ahora resonaban como amenazas veladas. La coordinación entre ella y Rodrigo era evidente y meticulosamente planeada. Mi nieto Diego, sin entender las implicaciones, mencionó que sus padres habían visitado una casa muy bonita para abuelos. Describió jardines, actividades y personal amable. Mi corazón se aceleró al comprender que ya habían comenzado a evaluar instalaciones para mi internamiento forzado. La frialdad del plan me dejó sin palabras. Esa noche tomé la quinta medida de protección. Contraté a un segundo abogado, especializado en derecho de familia y disputas de competencia mental. Le expliqué toda la situación y le entregué las evidencias recopiladas hasta el momento. Su experiencia en casos similares me tranquilizó ligeramente, pero también confirmó la gravedad de mi situación legal y familiar. El segundo abogado me informó sobre los recursos legales disponibles para combatir una declaración de incompetencia fraudulenta.
También me explicó los pasos necesarios para proteger mis activos antes de que Rodrigo pudiera ejecutar su plan completamente. La conversación fue sobria pero esperanzadora. No estaba completamente indefenso ante la traición familiar. Durante una cena familiar aparentemente normal, noté cómo Rodrigo y Marina documentaban discretamente mis lapsus de memoria con sus teléfonos móviles. Grababan conversaciones donde yo supuestamente mostraba confusión, comentarios que podrían ser malinterpretados como señales de deterioro mental. Estaban construyendo evidencia fabricada para respaldar su plan de incapacitación. La realización de que habían estado documentando y posiblemente manipulando situaciones para hacerme parecer incompetente durante meses me llenó de una furia fría. Cada visita familiar había sido una oportunidad para recopilar evidencia contra mí. Mi propia casa se había convertido en un escenario donde representaba involuntariamente el papel de un anciano confundido. Implementé entonces la sexta medida de seguridad. Comencé a grabar discretamente mis propias conversaciones con Rodrigo y Marina, documentando sus intentos de manipulación y sus comentarios reveladores. Si ellos podían jugar el juego de la documentación, yo también podía hacerlo. La diferencia era que mi evidencia sería auténtica, no fabricada. El detective Hernández me entregó su tercer informe, el más perturbador hasta el momento. Había descubierto que Rodrigo se había reunido con un especialista en falsificación de documentos. Las implicaciones eran aterradoras. No solo planeaba manipular mi competencia mental, sino que estaba preparado para falsificar mi firma en documentos legales si fuera necesario. El plan criminal había alcanzado dimensiones que desafiaban mi comprensión. Durante una reunión empresarial rutinaria, varios empleados de confianza me acercaron discretamente para expresar sus preocupaciones sobre las nuevas directivas que Rodrigo había estado implementando en mi nombre. Me describieron decisiones que supuestamente había tomado, pero que contradecían completamente mi filosofía empresarial establecida durante décadas. Mi hijo estaba reescribiendo mi legado profesional. La gota que derramó el vaso llegó cuando descubrí que Rodrigo había comenzado a contactar a mis amigos cercanos y socios empresariales, expresando preocupación por mi estado mental. Les había dicho que estaba considerando buscar ayuda profesional para mí, sembrando dudas sobre mi competencia en toda mi red social y profesional. La traición ya no era privada, se había vuelto pública. Esa noche, en la soledad de mi estudio, tomé la decisión más difícil de mi vida. Era hora de confrontar directamente a mi hijo, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de una confrontación emocional, prepararía una revelación calculada que expondría todo su plan ante testigos. Si quería jugar con manipulación y engaño, le daría una lección que nunca olvidaría. Planifiqué meticulosamente la confrontación final. Invitaría a Rodrigo, Marina y algunos miembros clave de la familia a una reunión familiar importante en mi casa. También estarían presentes mis abogados, el detective y algunos empleados de confianza como testigos. Sería el momento de revelar todo lo que había descubierto y establecer las consecuencias de su traición. La ironía de la situación no se me escapaba. Mi hijo había subestimado completamente la astucia y los recursos de su padre. Mientras él planeaba mi downfall, yo había estado construyendo mi defensa. El alumno creía haber superado al maestro, pero estaba a punto de aprender una lección sobre subestimar la experiencia y la determinación de alguien que había construido un imperio desde cero. Los preparativos finales incluyeron la coordinación con mis abogados para tener todos los documentos legales necesarios, listos para revocar inmediatamente todos los poderes otorgados a Rodrigo.
También preparé nuevos testamentos que redistribuirían mi herencia de manera que reflejara la realidad de las lealtades familiares auténticas. Mi nieto Diego sería protegido, pero Rodrigo enfrentaría las consecuencias de sus acciones. La fecha para la confrontación se estableció para el siguiente domingo. Sería durante lo que Rodrigo creería que era una reunión familiar normal, pero que se convertiría en el momento más defining de nuestras vidas. Después de semanas de planificación cuidadosa, finalmente tendría la oportunidad de exponer la traición y reclamar el control de mi propia vida y legacy. Ateo 3RD, Manual, Opus, Proceso de Pensamiento. Ahora necesito el Ateo 3, que corresponde al confronto ápice y debe ser el 10% del total de palabras. Calculando, total 11.000 palabras. Ateo 3, confronto ápice. A 10%, más 1.100 palabras, aproximadamente 21 parágrafos para este acto, más de 152.5 promedio de palabras por párrafo. En esta sección debo mostrar revelación dramática, 2 recursos ocultos, máximo impacto emocional, presencia de testemunhas, reações de choque dos antagonistas, inversão completa da dinâmica de poder, elementos. Evidências concretas, documentos, valores, diálogos diretos e impactantes, consequências imediatas, humilhação dos exploradores. Este es el momento climático donde el padre revela todo lo que sabe y confronta a su hijo con todas las evidencias. Ateo 3. Confronto ápice. 10% del total. El domingo llegó con una tranquilidad engañosa. Había preparado mi estudio como el escenario perfecto para la confrontación final. Los documentos estaban organizados meticulosamente sobre mi escritorio, las grabaciones preparadas y mis abogados esperando discretamente en la habitación contigua. Rodrigo y Marina llegaron puntualmente, trayendo a Diego como habían hecho tantos domingos anteriores. Rodrigo, Marina, necesito hablar con ustedes sobre algunos asuntos importantes de la familia, anuncié con voz firme pero controlada. Mi hijo intercambió esa mirada nerviosa familiar con su esposa, probablemente pensando que finalmente había llegado el momento de implementar su plan de incapacitación. No tenía idea de lo que realmente estaba por suceder. Por supuesto, papá. Sabes que siempre estamos aquí para apoyarte, respondió Rodrigo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante meses. Marina asintió con aparente sinceridad, pero pude ver la tensión en sus hombros. Ambos creían que controlarían esta conversación, como habían controlado tantas otras anteriormente. Dejé que Diego fuera a jugar al jardín antes de comenzar. Lo que estaba por revelar no era apropiado para los oídos de un niño inocente. Antes de continuar, quiero que sepan que tenemos compañía, anuncié mientras abría la puerta del estudio. Mis 2 abogados entraron, seguidos por el detective Hernández. Las expresiones de shock en los rostros de Rodrigo y Marina fueron instantáneas y reveladoras. ¿Qué significa esto, papá?, le preguntó Rodrigo, su voz subiendo una octava. La confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por pánico mal disimulado. Marina se había puesto pálida y aferraba el brazo de su esposo como buscando apoyo físico. El poder había comenzado a cambiar de manos antes de que yo dijera una sola palabra acusatoria. Significa, mi querido hijo, que he descubierto tu pequeño plan para declararme incompetente y robar todo lo que he construido durante mi vida. Declaré con voz fría y controlada. Saqué la primera carpeta de documentos y la coloqué sobre la mesa entre nosotros. ¿Te gustaría explicar estas reuniones con psiquiatras corruptos y especialistas en falsificación de documentos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, incapaz de formular una respuesta coherente. Marina había comenzado a temblar visiblemente, sus manos entrelazándose y separándose repetidamente.
El detective Hernández observaba cada reacción con profesionalismo frío, documentando mentalmente las respuestas no verbales. No, no sé de qué hablas, papá. Debe haber algún malentendido, balbuceó finalmente Rodrigo, pero su voz carecía de cualquier convicción. La mentira sonaba hueca incluso para él mismo. Marina permanecía completamente silenciosa, probablemente dándose cuenta de que cualquier palabra podría empeorar su situación legal y familiar. ¿Un malentendido?, repetí con ironía cortante. Saqué las fotografías que documentaban sus reuniones secretas y las esparcí sobre la mesa como cartas de póker. ¿Estas son malentendidos también? O quizás puedes explicar por qué te reuniste con el doctor Mendoza, conocido por fabricar evaluaciones de incompetencia mental a cambio de dinero. Las fotografías actuaron como evidencia irrefutable de su traición. Rodrigo las miraba fijamente, probablemente recordando cada reunión secreta que había creído completamente privada. Su rostro había perdido todo el color, y una película de sudor había aparecido en su frente, a pesar del aire acondicionado funcionando en la habitación. «Papá, puedo explicarlo todo», comenzó a decir, pero lo interrumpí levantando una mano. No había llegado tan lejos para permitir que sus mentiras continuaran. Era mi momento de hablar, mi oportunidad de exponer cada detalle de su traición meticulosamente planeada ante testigos calificados. No hay nada que explicar, Rodrigo. Tengo grabaciones de ustedes discutiendo mi internamiento forzado. Tengo evidencia de tus intentos de manipular mis cuentas bancarias. Tengo documentación de tus reuniones con abogados especializados en robar herencias de ancianos. Tu plan está completamente expuesto», declaré mientras reproducía una de las grabaciones más incriminatorias. La voz de Rodrigo llenó la habitación, discutiendo fríamente los detalles de mi futura incapacitación, como si fuera un problema empresarial que resolver. Marina podía escucharse en el fondo, sugiriendo instituciones de cuidado donde podría ser cómodamente almacenado fuera de su camino. El impacto de escuchar sus propias palabras fue devastador para ambos. Esto fue sacado de contexto», murmuró Marina, hablando por primera vez desde que había comenzado la confrontación. Su voz sonaba quebrada, desesperada. «Estábamos preocupados por tu bienestar. Solo queríamos asegurarnos de que tuvieras el cuidado apropiado». La justificación sonaba patética incluso para ella misma. «¿Preocupados por mi bienestar?», exploté, permitiendo que parte de mi ira reprimida finalmente emergiera. «¿Falsificar mi firma te preocupa por mi bienestar? ¿Robar mi empresa es cuidado apropiado? ¿Mentir a mis amigos sobre mi salud mental es amor filial?». Cada pregunta era como una bofetada verbal que los hacía encogerse más en sus asientos. Rodrigo finalmente intentó recuperar algo de compostura. «Papá, reconozco que nuestros métodos pudieron haber sido cuestionables, pero genuinamente creíamos que estabas perdiendo capacidades. Solo queríamos protegerte de tomar decisiones financieras que podrían dañarte». Su último intento de manipulación sonaba desesperado y poco convincente. «¿Protegerme?», reí con amargura genuina. «Hijo, construí este imperio cuando tú eras un bebé. Navegué crisis económicas, competencia feroz y desafíos que tú ni siquiera puedes imaginar. Y ahora, a los 73 años, con todas mis facultades intactas, necesito que un niño mimado me proteja de mis propias decisiones». La humillación en sus rostros era palpable. Saqué entonces los documentos más devastadores, las nuevas cuentas bancarias, los activos transferidos, los testamentos revisados. Mientras ustedes planeaban robarme, yo estaba reorganizando mi herencia. Rodrigo ha sido eliminado completamente de todos mis testamentos. Marina, cualquier expectativa que tuvieras sobre mi fortuna ha desaparecido. Su traición tiene consecuencias reales e inmediatas. El shock fue total.
Rodrigo se había puesto de pie tambaleándose, mirando los documentos como si fueran sentencias de muerte. Marina había comenzado a llorar, probablemente comprendiendo que su futuro financiero acababa de evaporarse. La realidad de las consecuencias golpeaba con fuerza brutal después de meses de planificación arrogante. «No puedes hacer esto», murmuró Rodrigo, su voz apenas audible. «Soy tu hijo, tengo derechos legales, tenemos un nieto que considerar». Su desesperación era completa, y sus argumentos sonaban como súplicas patéticas de alguien que había perdido todo el poder en una sola conversación devastadora. «Tenías derechos hasta que decidiste traicionarme», respondí con finalidad absoluta. «Diego será cuidado apropiadamente a través de un fideicomiso que tú no podrás tocar. Pero tú y Marina han demostrado que no merecen mi confianza, mi respeto o mi herencia. Las consecuencias de la traición familiar son permanentes e irreversibles». Los abogados presentaron entonces los documentos finales que requerían firmas inmediatas. Revocación de todos los poderes otorgados previamente, nuevos testamentos y órdenes de restricción que limitaban su acceso a mis cuentas y propiedades. Rodrigo y Marina se dieron cuenta de que no tenían opciones. La evidencia contra ellos era abrumadora y legal. «Esto no ha terminado, papá», declaró Rodrigo mientras firmaba los documentos con manos temblorosas. Su voz contenía una mezcla de derrota y amenaza vacía. «Lucharemos esto en los tribunales, probaremos que realmente necesitas cuidado». Era el último intento desesperado de alguien que había perdido completamente el control de la situación. «Adelante», respondí con confianza fría. «Tengo evaluaciones médicas recientes que certifican mi completa competencia mental. Tengo evidencia de tu conspiración criminal. Tengo testigos calificados de tu traición. Y tengo recursos financieros que tú ya no puedes tocar para financiar cualquier batalla legal que elijas». Su derrota era total y definitiva. Cuando finalmente se fueron, derrotados y humillados, me senté en mi silla, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza profunda. Había ganado la batalla, pero había perdido a mi hijo para siempre. La traición familiar es una herida que nunca sana completamente, sin importar cuán justificada sea la victoria contra ella. Los meses siguientes trajeron una paz que no había experimentado en años. Sin las manipulaciones constantes de Rodrigo y Marina, pude redescubrir quién era realmente más allá de ser simplemente un padre o abuelo explotado. Mi casa se sintió nuevamente como mi hogar, no como una propiedad bajo asedio constante. Diego me visitaba cada 15 días bajo supervisión judicial. Era doloroso ver cómo Rodrigo había intentado envenenar la mente del niño contra mí, pero la inocencia infantil prevalecía. Durante nuestros encuentros, le enseñaba carpintería en mi taller, como había hecho con su padre décadas atrás. La ironía no se me escapaba. Mi empresa comenzó a prosperar nuevamente sin las interferencias saboteadoras de Rodrigo. Los empleados que él había despedido fueron reinstalados y la moral del equipo se recuperó notablemente. Descubrí que mi supuesta incompetencia mental había sido una excusa para justificar decisiones empresariales desastrosas que él había estado tomando secretamente. El detective Hernández se convirtió en un amigo inesperado. Durante nuestras conversaciones casuales, me contaba sobre otros casos similares que había investigado. Aparentemente, la traición familiar motivada por herencias prematuras era más común de lo que había imaginado. Sus historias me ayudaron a procesar mi propia experiencia sin sentirme completamente aislado. Establecí una fundación benéfica en honor a mi difunta esposa, destinando una porción significativa de mi fortuna a ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar y financiero.
Trabajar con otros sobrevivientes me dio propósito renovado y perspectiva sobre mi propia recuperación. El dolor de la traición se transformó gradualmente en determinación de prevenir situaciones similares. Las noches ya no están llenas de paranoia y ansiedad. Duermo profundamente, sabiendo que mis cuentas están seguras. Mi testamento refleja mis verdaderos deseos, y las personas que me rodean tienen intenciones genuinas. La traición de Rodrigo, paradójicamente, me liberó de relaciones tóxicas que no había reconocido completamente. Mi mensaje para otros en situaciones similares es simple pero poderoso. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad y autonomía. Las señales de manipulación familiar están ahí si tienes el valor de reconocerlas. Busca ayuda profesional inmediatamente si sospechas traición. Y recuerda que el amor genuino nunca requiere que sacrifiques tu bienestar o seguridad financiera. La familia que construyes a través del respeto mutuo es más valiosa que la familia que heredas por sangre. Rodrigo eligió la avaricia sobre el amor. Yo elegí la dignidad sobre la complacencia. Hoy, a los 74 años, finalmente vivo en mis propios términos, rodeado de personas que valoran mi compañía por quien soy, no por lo que poseo. A veces, descubrir una traición es realmente descubrir tu propia libertad.